doctora María Neufeld, por El favor. texto Sí, el nombre. está en... A ver. Crisis y vigencia de un concepto es el capítulo. La cultura en la óptica de la antropología. María Rosa Neufeld. Gracias. En el dossier capaz que esté con otros textos de ella también, pero mencionado como Mirta Lischetti, el libro, digamos, lleva por título Antropología y de Mirta Lischetti, es la compiladora, y en este caso esta parte, digamos, que se ocupa de la cultura, es de María Rosa Neufeld. Es la autora que trabajamos la vez pasada para definir lo que era antropología, digamos, antropología social. Profe, Diga. ¿el texto cultura, un concepto incorporado al sentido común, también es de ella o es de otro autor? ¿Cómo se llama el texto? Cultura, un concepto incorporado al sentido común. A ver, ¿para qué? Espera un momentito. Bueno, el famoso Cultura Unidad 2. Mientras que el profe busca, ¿alguien podría volver a repetir el nombre de el texto que dijo antes, el de María? El de María Rosa Neufeld, Crisis y vigencia de un concepto. La cultura en la óptica de la antropología social. La idea de cultura, Eagleton, teoría de la cultura de la era posmoderna, introducción de la antropología general, ¿no? La interpretación de la cultura, marxismo y literatura. ¿Está en el dossier ese texto que me mencionas? Sí, pero está El de cultura incorporada al... Un concepto incorporado al sentido común. ¿Está en el dossier? En 83 dice la página. ¿Qué página puedes repetir, por favor? 383 dice. ¿Y no tiene el autor ahí? ¿No tiene el autor ahí? No tiene. Y no es parte del texto de María. Sí, no debe estar en lo de Lischetti. No está ahí. No tenía autor, por eso le preguntaba si también era. No, porque yo acá no tengo la bibliografía. Tengo, bueno, el de Boivin, el de Kuche, Denis, Cooper, Eagleton, Marvin Harris, Kahn, Neufeld, Levi-Strauss, Geert y Raymond Williams. Kotak, Giddens. No, ese texto no tengo acá.
está en el dossier, pero con la página 380, la chica que preguntó. Maestro, en el... Mirá. ¿Lo ves? Sí, sí. 380. Es de María Rosa. Claro, sí. No, lo que pasa es que había otro que no era de ella. Por eso preguntabas de qué Pero autor es. 383 dijiste, ¿no? Sí, Está en la 380 el título y la autora. Ok. Gracias. No, por favor. Por nada. Ya que tiene el dossier ahí, en ese dossier está el de, para cultura también, para la parte teórica, el de Anthony Giddens, Sociología, capítulo 2, Cultura y Sociedad. Me fijo. Yo tengo acá a mano el dossier, pero si no... Guiden, profesor. Giddens, sí. Cultura y Sociedad. O sea, el texto es Sociología. Sí está, miren. Capítulo 2, Cultura y Sociedad. Sí, está. Página 63 al 92. Sí, profe, sí está. Sí está. Ya está. Bueno. Giddens, Antonio, Sociología, Madrid, 1993. Exacto, sí. Cultura y Sociedad. Sí. Bien. Ese texto lo vamos a ver después para diferenciar, digamos, y relacionar cultura y sociedad también. Es decir, de la parte del teórico. Y bueno, Cota, que ya estamos trabajando en el práctico, Espejos de la Humanidad, Introducción a la Antropología Cultural. Página 21 al 35, creo. Y el de Neufeld, sobre el concepto de cultura. Y el de Raymond Williams. Y otro texto, bueno, son todos los obligatorios, digamos. Les menciono lo obligatorio que deben tener el programa ustedes. Giddens, Kotak, Neufeld y William Raymond. Esa es página 300, no. Sí, página. Bueno, acá aparece con página 87 y 93 lo que es cultura y 302 y 306 lo que es sociedad, el de William Raymond. O Raymond Williams. Página 87, dijo. El de Williams. Sí. El de Williams, cultura 87 al 93. Y sociedad, página 302 al 306. Son cortitos, son... ¿Estamos? Sí, profe. Estamos prisioneros, carceleros. A mí me cuesta entender mi dossier porque es como que se sacó las páginas todas vueltas. Lo que pasa es que muchas veces en la fotocopiadora cuando se van y sacan por parte, después ya no ubican como tiene que estar y se mezcla todo, se invierte por ahí. Sí,
Es toda una proeza conseguir unas buenas copias. Sí, profe. Afortunadamente hay algunas ya que están digitalizadas y podemos utilizar, digamos, pero lleva su tiempo. Bien, entonces decíamos que en la lengua inglesa tiene su problema, digamos, esta palabra cultura, y que deriva también del latín. Por ejemplo, es latín cultura, colere. Esta última tenía una serie de significados, entre ellas, por ejemplo, habitar. Fíjense que el término que usamos también de habitar, de colonizar, por ejemplo, su raíz es también cultura, digamos. Tiene que ver con habitar, cultivar, proteger, honrar con veneración. Por ahí también decíamos en la clase pasada, creo que lo asociamos también con el culto religioso, donde derivaría también de cultura ese término de culto, digamos. Así habitar se desarrolló a través del latín colonus. Realmente uno pensaba que colonización, por ejemplo, uno lo relacionaba generalmente con la palabra Colón, por el descubrimiento de América, luego conquista y colonización. Pero en realidad el colono viene de este término, digamos, de habitar, de colonus. Y colón en realidad, bueno, no, olviden esta parte porque iba a ir a otra, que espere colón otra oportunidad. Hasta llegar a significar colonia. Honrar con veneración evolucionó, digamos, a través del latín cultus. Por eso hablamos de los cultos religiosos, por ejemplo. Culto católico, culto musulmán. Y cultura adoptó el significado principal de cultivo o atención de las plantas y animales. Y ese es su significado original, digamos. Y que es, digamos, bastante evidente cuando hablamos de la actividad propia de la agricultura, digamos, cómo termina esa palabra en cultura. En francés, por ejemplo, ya tiene otro desarrollo de cultura. Tenía que ver primeramente básicamente con la labranza. Y también, digamos, la palabra culter, ¿sí? En francés, ¿no? Culter es lo que para nosotros es el enrejado del arado. Y en el inglés antiguo, culter es, digamos, el origen de lo que nosotros llamamos cuchillo. Es decir, tiene diversas acepciones, digamos, de acuerdo a la época y al uso que se le da también a ciertos instrumentos o herramientas. ¿Cómo se llama eso que nosotros llamamos trincheta? ¿Cómo le decimos habitualmente? Nosotros le decimos trincheta, pero ¿qué nombre tiene? Cúter. ¿Un cúter? Cúter. Bueno, el cúter también digamos, viene de ese origen, digamos. Así que tuvo, digamos, un viaje bastante, digamos, azaroso el término cultura hasta terminar de significar lo que hoy significa, digamos, el significado que le damos nosotros actualmente a la palabra cultura. Es decir, de ahí, de esa actividad asociada a las actividades agrícolas y crianza, cultivo, cuidado de animales, etcétera, etcétera, digamos, pasa ya a la época más moderna, digamos, entre los siglos XVI y XVII fundamentalmente, y XVIII, empieza a utilizarse ya más en forma metafórica la palabra cultura y aparece en los escritos
o tratados políticos, digamos, de los filósofos de la época, como de Tomás Moro o de Hobbes, cuando habla, por ejemplo, de la cultura de las mentes, es decir, una especie de, que ya lo va asociando no específicamente a las actividades prácticas, sino más bien ya una cuestión más espiritual, digamos. Y ahí también vamos a tener un problema con el tema de cultura, cuando asociamos que toda la actividad, digamos, o toda creación material que desarrolla el ser humano es cultura. Y entonces asociamos todo lo material con cultura. Casa, virome, mate, todo lo que tiene, digamos, una existencia material y obra del ser humano es cultura. Pero también en esta época hay una asociación de la palabra cultura con las creaciones espirituales, es decir, lo que tiene que ver con la literatura, el arte, la escultura, y que va, digamos, a complicar estas definiciones cuando se le asocia, digamos, a las artes fundamentalmente, y pasa a designar cultura a los productos de la estética, de la belleza, entendida así, digamos, por una civilización. Nuestra estética es diferente a la estética oriental, digamos, pero bueno, básicamente hablando de la cultura en términos de la civilización occidental, o sea, el desarrollo del concepto. Estas complicaciones, digamos, se va a ir también complicando aún más con la asociación que luego se hace con otra palabra que en la época de las producciones clásicas, digamos, de la filosofía económica, del liberalismo, por ejemplo, cuando también se va definiendo conceptos como sociedad, por un lado, civilidad o civilización por el otro, cultura, como, digamos, son conceptos que se adscribe, digamos, a las organizaciones, digamos, de la sociedad moderna. Es decir, la sociedad define, digamos, el agrupamiento de las personas en un ámbito determinado, ¿sí? Una especie que viene también del mundo, digamos, de la animalidad como una manada, por ejemplo, se va haciendo una especie de sociedad. Y la economía, digamos, que nace también como una cuestión muy doméstica, va a ir definiéndose en esta etapa de la modernidad, digamos, como ya una actividad que se ocupa no solamente de la administración, digamos, doméstica del hogar, sino que ya se hace referencia con la palabra economía a la descripción que se hace de la producción y distribución de bienes y servicios, por ejemplo, ya de las sociedades más complejas. Y la civilización que, digamos, va a englobar a todo el progreso, digamos, de las sociedades modernas en Europa, que va saliendo, digamos, del antiguo régimen o del sistema feudal. Perdón que tome mate mientras hablo, pero era para reflejar un poco mi carguero. En el siglo XVIII ya va adquiriendo más definición, digamos, la palabra cultura, y se va precisando más en relación a la actividad propia del ser humano en su persona, es decir, cultivado, no sé, cuando ya comienza a utilizarse para definir, diferenciar claramente las posiciones, digamos, en una sociedad que va cambiando y que se va a profundizar con la sociedad burguesa, es decir, con la industrialización y la imposición, digamos, y el desarrollo del sistema capitalista. Es decir, la cultura va a ir también, digamos, asociada a esas transformaciones sociales. Y eso del sentido
iluminista o humanista de la definición de cultura como refinamiento, con la burguesía triunfante y ascendente va a ir asumiendo esa característica o esa identidad, digamos, con el refinamiento social. La cultura como término también, digamos, como palabra, concepto, va a adquirir otro sentido y que le va a agregar otra complejidad también, digamos, a este sustantivo, que cultura va a ser, digamos, tomado en el mundo de habla germana, digamos, como una característica propia de un pueblo determinado, de una nación determinada. Es decir, los alemanes van a tomar la palabra cultura del francés y luego lo van a, digamos, modificar en su escritura. En vez de escribir con C, van a escribir con K, cultur, y va a ir definiendo, digamos, la característica propia que asume, digamos, la identidad de una nación. Es decir, esto va a estar acompañado de un movimiento, digamos, que se desarrolla en el siglo XIX, que es el romanticismo, que, digamos, va a ir generando una especie de apego hacia las prácticas comunes de una determinada población. Es decir, se va a ir definiendo también las características, digamos, si se quiere, nacionales en términos de cultura. Es decir, va diferenciando lo que es la cultura francesa, la cultura inglesa, la cultura alemana. Es decir, pasa a ser la cultura a identificar propiamente, digamos, las características o la identidad de un determinado pueblo. Y va a servir para el mundo germánico, al menos, digamos, va a ser como una especie de elemento que amalgame, digamos, la dispersión que había en términos políticos de esa nacionalidad, digamos. Sí, tengan en cuenta ustedes que desde Dinamarca hasta lo que es Austria hoy, digamos, toda esa parte de Europa son pueblos germánicos, o sea, de habla germana. Entonces, como una política que va a asumir Prusia fundamentalmente, y los pensadores idealistas como Herder fundamentalmente, van a iniciar una especie de lucha por la cultura, donde van a idealizar, digamos, las tradiciones propias del mundo germano, digamos, para ir, digamos, unificando a los pueblos de habla germana en una sola nación. Tengan en cuenta ustedes que Alemania se va a constituir como Estado, digamos, como Estado moderno recién en la década del 70 del siglo XIX. Es decir, va a ser uno de los últimos países en constituirse como Estado-nación, digamos. Y había en ese sentido varias, digamos, intenciones de unificar al Estado alemán en un gran Estado, la Gran Alemania, que incluía, por ejemplo, también a Austria dentro de esos límites de Alemania, digamos. Pero por cuestiones geopolíticas, diplomáticas, intereses económicos, etcétera, no se pudo lograr esa unificación, digamos, y solamente se unificó una parte de Alemania en torno a Prusia, que es la Alemania que conocemos actualmente, digamos. Está integrado por varias regiones que eran principados en esa época, y que lo que los unía no eran los límites políticos ni las organizaciones, digamos, gubernativas, sino lo que tenían en común era justamente la lengua y las tradiciones propias de ese pueblo, digamos.
pero va a servir, digamos, la lucha por la cultura como una política para unificar a esos pueblos en una sola nación, que va a ser, digamos, Alemania por un lado y Austria por el otro después. Bien, el término civilización tiene otro, digamos, otro recorrido que, digamos, va a ir acompañando el desarrollo también del concepto cultura. Pero va a ser más, digamos, una palabra o un concepto que van a utilizar los franceses para describir, digamos, el progreso que había alcanzado Francia en términos de desarrollo económico y social. Así como los ingleses van a utilizar la palabra cultura y progreso para definir, digamos, esta situación de superioridad, los franceses van a utilizar el término civilización como, digamos, el estadio más alto que una sociedad puede desear, digamos, o puede alcanzar. Y en términos de cultura, digamos, dentro de las propias naciones desarrolladas van a ir surgiendo también otras culturas, y de ahí es que aparece ya la palabra en plural, se habla de culturas y no solamente la cultura. Por ejemplo, las culturas populares. Es decir, en cualquier nación, en cualquier estado, asistimos nosotros a la existencia, ¿no? O al reconocimiento de una cultura identitaria, digamos, de una nación. Es decir, la cultura argentina, por ejemplo. Pero a su vez también somos testigos de que existen varias culturas dentro de lo que es la cultura argentina. Y esas culturas, digamos, por no ser representativo, digamos, de la identidad nacional, pasan a ser denominadas culturas populares o subculturas, aunque el término por ahí algunos no lo utilizan porque el subcultura suena como más peyorativo, digamos, que las culturas populares. Pero también la cultura popular está asociada a algo que está muy asociado al término cultura o tradición, que son la palabra inglesa folk o folclore. Sí. Y noten ustedes que, por ejemplo, cuando hablamos de folclore, no lo imaginamos a esa actividad, digamos, folclórica como un elemento cultural superior, sino que lo asociamos a las tradiciones, digamos, del estamento más, digamos, más bajo de la sociedad, digamos. Es decir, no de la clase hegemónica o la élite dominante, digamos. Sí, que Profe, son no es lo mismo que, por ejemplo, el tango. Bueno, por ejemplo, esas son, digamos, posicionamientos que van adoptando los sectores dominantes. Por ejemplo, sí, hay mucha actividad. El tango es un claro ejemplo de eso. El tango es, si hay algo folclórico y de bajo origen, digamos, es el tango. O sea, si hay un folclore de una región determinada, que sería el Río de la Plata, es el tango, digamos. Y que tiene muchos elementos, digamos, que lo asocia con los sectores más, digamos, más bajos de la sociedad de entonces, digamos así. Asociado con los inmigrantes, con el mundo del AMPA, es decir, una serie de elementos que tienen que ver con una práctica, digamos, en una época también de grandes transformaciones políticas y económicas, y el tango nace ahí como expresión, digamos, casi de lamento de las condiciones precarias en que vivían ese sector de la sociedad argentina, digamos. Por lo tanto, era del bajo mundo, ¿sí? La expresión del padecimiento, si uno se remite a las letras de los tangos más antiguos, digamos,
todo tiene mucha carga, no solamente sentimental, sino también denuncias, digamos, de las condiciones precarias en que vivían. Y también describía un poco el mundo de Lampa, el rol que desempeñaba la mujer en ese ámbito, digamos, ese tipo de mujer que era la percanta, o es decir, una serie de denominaciones que es interesante también conocer, abordar y estudiar sus orígenes, digamos, porque explica mucho sobre cómo era, digamos, el estilo de vida y las circunstancias, digamos, que atravesaban esas personas en ese momento de nuestra historia. Tiene que ver con, digamos, primero el aporte de la inmigración, digamos, el trato que recibieron, digamos, de parte de los nativos. Hablando de nativos, acá voy a hacer mientras tomo un mate, una pequeña... Voy a recurrir a la clásica pregunta. ¿Vieron ustedes la película? ¿Vieron ustedes la película? Y como es película, siempre son, la mayoría son yanquis. ¿Vieron ustedes la película Pandilla de Nueva York? Sí, profesor. Con Leonardo DiCaprio, jovencito todavía, y bien. ¿Y cómo se llama la chica linda esta? Que se retiró de la actuación. Cameron Díaz. No me acuerdo. Cameron Díaz. Bien. Ahí, por ejemplo, fíjense cómo se nota también un mundo bajo ahí de Nueva York, donde están donde llegan los inmigrantes y que se agrupan de acuerdo a sus orígenes, irlandeses por un lado, judíos por otro, italianos por otro, y están los nativos, es decir, tan pobres como los inmigrantes también, pero son los nativos, los que ya se consideran norteamericanos, digamos. Y como esa misma condición, digamos, de sentirse nativo, perteneciente, dueño de esa patria, digamos, ya los posiciona en una digamos, en una posición superior a los inmigrantes que vienen, digamos, a buscar mejor fortuna, digamos, en América, en este caso Estados Unidos, ¿no? Y es lo que también sufrieron acá los inmigrantes, es decir, vinieron, digamos, atraídos por la propaganda oficial de el otorgamiento de tierra, la colonización, el desarrollo de la agricultura. Todo eso fueron promesas hechas por los gobiernos, digamos, pero que no se cumplieron cuando llegaron acá. Y entonces pasaron a engrosar, digamos, en los barrios populares, con La Boca, por ejemplo, es un clásico ejemplo del primer establecimiento de grandes contingentes de inmigrantes que tenían como destino la pampa húmeda, donde supuestamente le esperaba la tierra prometida, y al final se encontraron con que en la pampa húmeda los grandes dueños de tierra se habían apropiado de más tierra todavía, y entonces no había, digamos, tierra para esta gente. Y se quedaron a engrosar, digamos, la población urbana de Buenos Aires. Y ahí aparecen los conventillos, y todo ese submundo es, digamos, el mundo en donde, como consecuencia de las penalidades, penurias que atraviesan, digamos, más después la crisis económica, es digamos, el escenario propicio en donde nace esta expresión, digamos, que es folclórica, que es el tango. Y esa población, digamos, casi despreciada, recibe también el desprecio de los nativos, digamos, argentinos. Es decir, el primer rechazo que reciben es, digamos, de los argentinos también tan pobres como ellos, pero que se sienten con más derecho, digamos, de sufrir la pobreza que los extranjeros que vienen a sufrir su pobreza acá también. Es decir, es una cuestión difícil de entender, ¿no? El comportamiento xenofóbico de los sectores populares. Es decir, ¿no? Digamos, no es que ha pasado de moda, digamos. Siempre que recrudecen las crisis económicas, el
primer blanco de la furia, digamos, del populacho, son los extranjeros. Es decir, es lo que digamos, denominamos generalmente la xenofobia. Es decir, cuando, digamos, se profundiza la crisis económica, en Buenos Aires, por ejemplo, que nosotros lo que vemos ahí, la caja de resonancia de toda nuestra crisis en Buenos Aires, pero crisis en todo el país. Pero básicamente allí es donde, digamos, se tiene más eco, digamos, cualquier manifestación popular. Y muchos argentinos de clase media caídos en la pobreza y que tienen nostalgia y reminiscencia de su pasado bienestar de clase mediero, digamos, ahora penando en la pobreza, ve con casi odio y bronca irracional la presencia, por ejemplo, de inmigrantes de origen boliviano, peruano, paraguayo, o colombiano, venezolano, todos son, digamos, vistos de mala manera y víctimas o blancos de las culpas de las penalidades que están atravesando, que vienen le quitan trabajo, que, bueno, es decir, todas cuestiones que tienen que ver con las miserias humanas. Bueno. Decía entonces que hoy que la cultura material, digamos, se va a ir definiendo hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, se va a ir definiendo ya, digamos, el término cultura en los elementos materiales, es decir, todo lo que el ser humano hace, crea, inventa, y más aún con el industrialismo, digamos, hay un desarrollo cultural enorme, digamos, y que es, digamos, asociado a la civilización occidental, es la cultura. Y también a partir del desarrollo material que genera, digamos, la revolución industrial, también va a ir acompañado de un desarrollo espiritual en términos de creaciones artísticas. Lastimosamente no fue acompañado de un desarrollo moral, digamos, en términos del comportamiento humano. Es decir, si bien parecía que la civilización y la industrialización, digamos, la tecnología, la ciencia, auguraba un progreso sin fin a la cultura occidental, en términos del desarrollo de la moral, digamos, no fue acompañado para hacer, digamos, un mundo más humano y más justo, más solidario y más igualitario. Todo lo contrario. Nosotros somos testigos de que en realidad los decimonónicos se quedaron cortos al, digamos, presenciar, digamos, las profundas transformaciones sociales que generaba el capitalismo industrial, digamos. Es decir, hoy es 100 veces más, digamos, es, digamos, 100 veces más perverso el sistema capitalista que hace 150 años. Es decir, y a pesar de las grandes transformaciones en ciencia y tecnología, cada vez el ser humano en millones caen por día en la indigencia y en la pobreza. Sí, y no solamente eso, sino que también en nuestra cultura, ya tomando como, digamos, identidad de una civilización, la nuestra, la occidental, digamos, es uno de los principales responsables de los desastres ecológicos que van acompañando al desarrollo tecnológico. Es decir, es impresionante a pesar de que no todos los seres humanos del mundo tienen el mismo acceso al consumo que tienen algunas minorías, pero hay, digamos, elementos de consumo que están globalizados, digamos, y que generan, digamos,
la posición dominante de ciertas multinacionales en términos económicos que les permiten desarrollar otras áreas de la ciencia y la técnica que, digamos, destinado a un sector minoritario del consumo mundial, genera también, digamos, complicaciones en términos de contaminación ambiental. Por ejemplo, esto que estamos usando nosotros, que es una herramienta fabulosa, esto de estar dando clases en forma no presencial, digamos, utilizando estos dispositivos, tienen muchos elementos que van a, dentro de poquito, a formar parte de la basura, digamos, tecnológica que por miles de toneladas por día se desechan en el mundo, digamos, y que no son, digamos, de fácil reciclaje, y que más temprano que tarde, para las generaciones que vienen van a significar un tremendo problema, digamos. Es decir, esas cuestiones de la reflexión ética y la moral, digamos, que debe tener el comportamiento humano, es lo que no se desarrolla en la misma medida que se desarrolla la ciencia y la técnica y los usos que se hacen de los productos tecnológicos. Sí, el conocimiento, digamos, es impresionante lo que podemos hacer como civilización, pero el uso de los materiales derivados de nuestra inteligencia es lo que todavía no tiene, digamos, un correlato con lo amable que deberíamos ser con la naturaleza. El consumismo, profe. El consumismo, por ejemplo, sí. Fíjense que la sociedad de consumo en tiempo relativo de la historia, digamos, es relativamente nuevo, digamos. Es decir, la sociedad de consumo acaba de cumplir 100 años, no más que eso. Como cuando estudiábamos en filosofía, por ejemplo, la escala de valores, y hablábamos de cuál era el valor más importante, y había un texto que hacía referencia a cómo muchas veces se valora lo material, un puente, un edificio, un cuadro, y se olvida de todo aquello fundamental que nos hace como persona. El tema axiológico, digamos, siempre fue complicado, porque el sistema en el que vivimos nosotros tiene una escala de valores que no se condicen con los valores que podríamos decir espirituales. Sí, los valores materiales han sustituido a los valores espirituales. Entonces, este sistema y la filosofía que lo sustenta, digamos, y las prácticas políticas que la imponen, nos conducen a desarrollar cada vez más nuestra parte más egoísta, digamos, de nuestro ser. Es decir, el mundo es eminentemente, el mundo capitalista es eminentemente individualista, digamos. Es decir, el éxito es individual, no es colectivo. Entonces, se va imponiendo, digamos, incluso subliminalmente, la práctica y la idea del sálvese quien pueda, digamos, que tiene más capacidad, digamos, va a ir pisoteando al menos capaz, digamos, si se va a ir imponiendo. Una especie de recreación de lo que el siglo XIX fue el darwinismo social, digamos así. Es como que no hemos aprendido mucho de nuestra historia, reciente incluso. Entonces, es como que nuestra escala de valores también tiene que ver con nuestras prácticas económicas. Es decir, incluso cuando usted mencionó hoy los valores estéticos, por ejemplo, que está bien, por un lado, tienen sentido, digamos, tener una escala de valores en cuanto a lo estético. Pero ahora, ¿quién determina qué es estético? ¿Sí? ¿Quién es esteta para decir, sí, esto es lo bello? Entonces, habrán visto ustedes en filosofía cuando trataron la cuestión del bien, por ejemplo, ¿qué es el bien? Entonces, son cuestiones, digamos, que no es de fácil resolución, digamos, estas disyuntivas entre lo que es el bien y lo que no es el bien, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y también lo bello, ¿qué es lo bello? Sí, tiene que ver con nuestra cosmovisión, nuestra formación, lo que mencionaban ustedes recién, la escala de valores.
Es decir, están los valores espirituales, los materiales, los estéticos, los económicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor fundamental? Y deberíamos partir nosotros de la vida, el valor fundamental es el hombre en sí, digamos, la vida misma del hombre, la existencia del ser humano. Si la condición humana y el respeto, digamos, por la dignidad del ser humano debería ser, digamos, el valor fundamental. En nuestro mundo capitalista, digamos, el ser humano y la dignidad humana no es el valor fundamental. Lo fundamental para Claro, este como sistema. usted dice, muchas veces nos olvidamos de que justamente para que este valor supremo, que es la vida y la dignidad de todos, tenemos que trabajar en conjunto y no como usted dice que ocurre en la actualidad que uno quiere ser el superior o uno solo quiere llegar lejos, cuando en realidad no vas a llegar a ningún lado vos solo, porque por algo estamos todos juntos y nos necesitamos para aprender desde ya, que es lo que nos permite tener la libertad. Bueno, sí, fíjense que hay mucha falacia, digamos, en esto de lo que sería en términos actuales, digamos, no es actual la palabra, pero que se recrea, digamos, como un mérito, la meritocracia. Es decir, la meritocracia es una falacia, digamos, cualquier ser humano que no tenga el acompañamiento de la comunidad, digamos, la sociedad, no va a poder desarrollar plenamente su potencialidad, digamos. Es decir, uno es con el otro. Como decía Ortega y Gasset, el ser humano no vive, el ser humano convive, es decir, no está solo. Entonces, Claro. en términos también de lo que puede realizar una persona, está en relación con su comunidad, digamos, con el otro. Es decir, el mérito, sí, por supuesto que cada uno podemos tener mérito en cuanto a la diferente capacidad que tenemos para ciertas actividades, digamos. No todos son, afortunadamente, no somos iguales. Si no, no habría tanta diversidad, digamos, de cosas que hacemos y disfrutamos si fuésemos todos iguales. Entonces, también, en cuanto a los logros y los méritos de una persona, depende de su capacidad y qué es lo que una comunidad le permite desarrollar a esa persona. Y no todos tienen la misma oportunidad, ustedes bien lo saben. En varias materias habrán visto, digamos, las diferentes posibilidades o oportunidades que puede tener o condicionar a una persona, digamos, en el logro de sus objetivos. Es decir, no todos salimos en la misma condición al mismo tiempo de una misma meta, digamos. Es decir, no es lo mismo un chico de familia humilde, digamos, que un chico que no conoce ni siquiera lo que es el barro, digamos, en términos de la vivencia. Conoce el barro porque, bueno, por ahí se habrá topado con la tierra mojada, pero que no vive en el barro, a eso me refiero. Entonces, Profe, sí. justamente ese discurso de la meritocracia es como muy debatido entre todos. Por ejemplo, nosotros en pedagogía veíamos que, como usted decía, del ejemplo de estos niños, del el capital cultural que cada uno trae de su casa, digamos, y cómo en el siglo XIX principalmente se utilizó la meritocracia para decir que cada uno está en el lugar en que está porque es lo que hizo o es lo que le corresponde, y es como algo muy relativo porque nos mostraban, por ejemplo, justamente ese ejemplo que usted dio de los capitales culturales, y también en que algunos piensan que el mérito propio también es bueno, porque si yo me esfuerzo por conseguir y por obtener, qué sé yo, si yo, por ejemplo, no tengo nada, pero tengo muchas ganas de estudiar, o sea, estoy haciendo el mérito que estoy necesitando justamente para aprobar, para pasar, para lo que sea. Pero hay otros que, por ejemplo, no se esfuerzan, y ahí es donde se entra al cuestionamiento. Es como algo muy relativo, es muy complejo esto de la meritocracia, porque hay diferentes posturas. Sí, bueno, una cosa es, digamos, las oportunidades, otra cosa es la cuestión volitiva, es decir, la voluntad de cada uno.
Claro, y eso es por ahí lo Usted que no se menciona, por ejemplo, separa. tiene que ver con una cuestión de voluntad. Es decir, tiene las condiciones como para estudiar y si se esfuerza a aprobar. Pero ese esfuerzo para aprobar ya depende de su voluntad. Claro, y Es eso decir, por ahí que si es lo usted que llega no. a esa situación es porque ya tuvo la oportunidad de llegar a esa situación. Lo que yo me refiero es que hay muchas personas que no es porque no tenga voluntad, sino porque no tiene oportunidad directamente. Es decir, de estar, por ejemplo, en una clase de antropología, pongámosle. Entonces, ahora, que ustedes estén en la clase de antropología ya es una cuestión voluntaria. ¿Sí? Incluso pueden estar y no estar. Disociación de campo. Sí, pueden estar acá mirando, escuchando, pero no estando tampoco, digamos, en la clase. Todo es cuestión, digamos, subjetivo de cada uno. Cómo aborda con responsabilidad o no su rol o lo que tiene que cumplir, digamos, en la función que está desempeñando. Si es estudiante, bueno, su padre hace todo lo posible para que solamente estudie y no tenga otras complicaciones, digamos. Eso es lo posible, eso es lo ideal, digamos. Y ya depende de la voluntad del estudiante estudiar. ¿Ah? Pero bueno, sabemos que eso no es así, el mundo real es diferente, muchos trabajamos, estudiamos, tenemos que ir a buscar a nuestros hijos, llevar al pediatra, que generalmente recae en la mujer, no sé por qué los papás nunca le llaman al pediatra a sus hijos, pero generalmente son las mujeres las que se encargan de ir al pediatra, digamos. Y bueno, son cuestiones, digamos, que se usan también, digamos, para fomentar esta idea de que más en nuestro país, que en Argentina no progresa el que no quiere. Y eso es una falacia, es decir, debe haber, no digo que esto es, digamos, 100% exacto, pero de los cientos, de miles de excluidos que hay en Argentina, no es porque quieren estar excluidos, es porque no pueden. Es que el sistema lo ha excluido y lo ha rechazado y no vuelve a incorporar, digamos. ¿Por qué? Porque no se crean las condiciones para que vuelvan a incorporarse. Y eso Es lleva, como digamos... dice Bourdieu, que la propia escuela tiene una cultura que muchas veces rechaza la cultura que traen los chicos. Bourdieu escribió un texto re largo donde hablaba sobre el tema de la cultura dentro de las instituciones escolares y hace mucha referencia al hecho de que justamente no es que los chicos o las personas que llegan de clase baja o clase trabajadora a las instituciones escolares no es que muchas veces no quieran, sino que es la propia institución con su reforma lo que les impide a ellos sentirse parte y sentirse capaces y lograr darle ese espacio a que como los demás puedan también crecer y tener estas oportunidades. Sí, ciertamente. Pierre Bourdieu es uno de los sociólogos, digamos, más cercanos a nosotros que instaló esta idea también, este concepto de capital cultural. Y también, digamos, si bien él nunca reconoció, digamos, haber tenido mucho contacto con la literatura de Antonio Gramsci, pero muchas de sus afirmaciones, digamos, son muy similares a lo que sostenía a principios del siglo XX Antonio Gramsci sobre las culturas hegemónicas, digamos, cómo van imponiéndose para lograr justamente eso, la hegemonía, el poder. Hegemonía en términos de poder político y, por supuesto, correlato económico, ¿no? Y sí, yo no sé si le mencioné a los que cursan Historia de la Educación, por ejemplo, que la escuela es un instrumento de la clase hegemónica, del sector dominante. ¿Sí? La escuela reproduce, y esto voy a citar así de memoria a Pablo Freire, la escuela es perpetuadora de desigualdades sociales. Es decir, replica, digamos, la desigualdad que hay en la sociedad. Si bien depende de las políticas y de los gobiernos tratar de, digamos, construir una escuela más inclusiva, siempre quedan en el discurso declamativo, digamos. ¿Sí? Que por ahí algunas herramientas que tiene la escuela se usa para incluir, digamos, pero esa inclusión no tiene o sí, tal vez tiene como propósito, pero no logra el objetivo de, digamos, crearles oportunidades de pleno desarrollo para los chicos, digamos, que tienen, digamos, desventajas en términos de la mochila, que, metafóricamente hablando, ¿no?
que hay en su capital cultural. Es decir, hay otros sectores de la sociedad que van a la misma escuela, o sea, la misma sistema educativo, digo, no la misma escuela de edificios, sino el mismo sistema educativo, pero con estimulación temprana, con asistencia, es decir, un montón de agregados que hace que su paso y tránsito por la escuela sea un poco más sencilla para él y que le sirva incluso para ir superando, digamos, las etapas que tienen que ver con su desarrollo cognitivo. En cambio, los que no tienen esa ventaja, y ahí no hablamos de méritos, tiene otras, no solamente tiene media vacía la mochila de capital cultural, sino que también tiene vacía otra cuestión que tiene que ver con lo fisiológico, hambre, por ejemplo. Profe. Y el hambre es producto de las condiciones precarias de existencia. Eso genera también, digamos, en sentido más idílico, digamos, sentimentales, por ejemplo, la falta de afecto que le pueden proporcionar sus padres, digamos. Es decir, es difícil ser cariñoso en la miseria. ¿Sí? Todo el mundo tiene hambre, los gatos lloran, los perros se rascan. Es decir, no es un mundo ideal, digamos, la sociedad nuestra. Es muy cruel, digamos. Uno por ahí no toma real dimensión de las penurias que cientos de miles, y si no millones en el mundo, que están atravesando, digamos, los seres humanos. Es decir, por ahí, desde acá hablar, bueno, por ahí un poco, hasta, digamos, tendríamos que sonrojarnos un poco de la comodidad que tenemos en relación a otros, pero no es culpa nuestra, digamos, es tampoco para autoflagelarnos y agarrar un azote, digamos, y pegarse como los antiguos monjes cuando pecaban. Pero bueno, son cuestiones que, digamos, en nosotros que incursionamos en las ciencias sociales, tenemos que ver y reflexionar al respecto, y no solamente quedarnos en la reflexión, pero también pensar, digamos, en intervenir de alguna manera y dentro de nuestras posibilidades, digamos, para cambiar esto, digamos. No se puede permanecer impasible, digamos, indolente ante el sufrimiento del prójimo, porque ese es el valor fundamental. La dignidad del otro es igual que mi dignidad, digamos. La diferencia está en que yo accedo a algunos bienes materiales y el resto no. Y lastimosamente el escenario social, político y económico y nuestra, digamos, lo vertiginoso de nuestra vida diaria, digamos, nos impide detenernos en una reflexión un poco más reposada, digamos, estamos todos de aquí para allá, digamos, y más aún suena el WhatsApp y ya estoy mirando y sin reflexionar ya estoy contestando, y es decir, un montón de cuestiones que alteran nuestro comportamiento, digamos, y también nuestros sentimientos. Es decir, el cariño, el sentimiento también se educa. Es decir, los chicos que crecen en un ambiente muy agresivo y seguramente van a ser agresivos de adulto porque es lo que mamaron, digamos. Es decir, ¿no? Si uno todo el día escucha recriminaciones, retos, golpes, y bueno, es lo que va a adquirir, digamos, como práctica. Y lo va a naturalizar. Y se va a volver también indolente, es decir, porque va, como dicen en la jerga popular, tiene el cuero curtido, digamos, es decir, pero eso tampoco es un mérito tener el cuero curtido. ¿Qué tengo que decir? Cuero curtido. Bueno, chicos, les dejo para que termine el práctico y en todo caso el lunes que viene vemos algo de Giddens y revisamos el práctico, de cultura y sociedad. Gracias, profe, re linda la clase. Gracias. Me encantó. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta No, luego. profe. Hasta luego. Me voy a martirizar Profe. de la escuela normal. Buenas tardes, disculpe. Profe, antes de que termine la clase, yo tengo Sí. una consulta que me estaba olvidando. Es respecto a el examen, si es que va a haber uno, como para finalizar. Ustedes para regularizar dicen.
Claro, sí. Bueno, Dijeron yo que los prácticos, ¿no? ya evidentemente no le van a poner un profesor de teórico ya a ustedes. Así que, bueno, yo estoy mechando un poco teórico con práctico para que no estén tan colgados, digamos, en términos coloquiales. Lo que vamos a hacer es, cuando terminen, digamos, la mayoría tiene casi toda la asistencia, digamos. Es decir, cuando terminemos la cursada, que va a ser por el 22 de noviembre, más o menos, creo que termina, o 29, vemos ahí la asistencia, y si llegan al 70% como mínimo, digamos, van a estar regularizados. Y los que tienen mucha inasistencia, yo le voy a tomar esa última clase, digamos, pequeña evaluación, digamos, de algunos de los temas. Que generalmente va a ser sobre cultura, que es lo central, digamos. Eso en el caso de aquellos que por ahí dijeron presente en el cuatrimestre 2 o 3 veces nada más y que quieren seguir cursando, no sé. En realidad el que ya no se conecta más es porque o dejó o tuvo otro motivo para no seguir cursando. Así que acuérdense que también se cultivan las bacterias y tiene que ver con cultura. Ok, pero y en este caso, entonces, el final, ¿cómo sería? Bueno, el final es como, bueno, como todos los finales ustedes rinden. Digamos, se prepara un tema para empezar y, bueno, después el tribunal le pregunta sobre algún aspecto de ese mismo tema, o a lo mejor ya de otra unidad, digamos. Así que, y bueno, vayan para el final, fíjense también, apóyense en los prácticos que hicimos, sobre esa cuestión. Supongo que, me parece que, no me pasaron a mí, pero me parece que no sé si el 29 o el 22, me he confundido con esa semana, que hay que terminar, digamos, la cursada y pasar a las... Y supongo, profesor, que debe ser el 22, porque el 29 comienzan las mesas. Ahí está, esa es la que yo vi. El 29 creo que comenzaban las mesas, sí, tiene razón. Así que el 22 sería, digamos, y creo que es lunes 22, sería nuestra última clase. Así que para el 22 menos 7, ¿cuánto es? 15. El 15 de noviembre estaríamos nosotros definiendo, digamos, la regularidad de ustedes. Y dejaríamos el 22 para 1, 2, 3 que reacios, que no cursaron y quieren rendir para regularizar. Profesor, una pregunta. ¿Y va a ser presencial o virtual el final? Estuve escuchando rumores, son rumores, decía la canción, que parece que este turno ya va a ser presencial. No sé cuán veraz es la información que me llegó, pero estaban diciendo que este turno de diciembre que viene ya va a ser presencial. A nosotros nos dijeron que los finales van a ser presenciales también. Sí, creo que va a ser así. De todas maneras van a comunicar oficialmente dentro de poco, seguro, porque ya falta poco para que termine el cuatrimestre. ¿Ah? Sí, también corrió la voz de que era dependiendo de la cantidad de inscriptos. Puede ser. Puede ser también. Puede ser, sí. Pero hay que estar atento a ver qué dicen las autoridades. Bueno, sí, profe. La verdad que sería mejor presencial, es más, me parece a mí, no sé. Además, así tenemos la oportunidad de conocernos, porque hace una banda nos vamos más a la facu, no sabemos. También ustedes, o sea, hay muchos compañeros interactuar entre ustedes, porque sí, cierto, ya son casi 2 años que estamos, digamos, privados de la interacción social. Por un lado, este sistema le facilitó mucho a los alumnos y alumnas que no están en Formosa, digamos, que por ahí
económicamente, digo, como que es un respiro más, no estar alquilando acá y todo lo que eso implica, ¿no? Pero tiene su desventaja también de estar desconectado, digamos, del ámbito académico. No es lo mismo la presencialidad, digamos, que estar cursando así en la distancia y o sea, es otra sensación. Bueno, chicas, disculpen la perora. Gracias, profesor. Hasta el lunes. Nos vemos si Dios quiere. Profe, Adiós, profe. profe, Sí. yo me conecté un poquito más tarde y no di mi presente, no le quise interrumpir en su clase. Camila Silva. Sí, la Camila Milagros. Qué milagro que viene por acá, le diría. A ver, espera que me fije. Antes de Silva. Estoy en la segunda lista, me parece. La segunda, bueno, miro ahí. Sí, sí. Silvera está en la segunda. En la primera estaba entonces. Camila Milagros. Sí, profe. Ahí ya está. Gracias. Ya está Camila. No es nada. Bueno, creo que esta chica Zamparo no apareció. Bueno, nos vemos.